Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre el tema de la Grecia arcaica, pero primero hay que destacar la importancia de Grecia y vamos a decir que fue el escenario donde se forjó uno de los periodos más florecientes de la historia humana. Allí se inició el pensamiento filosófico como lo entendemos hoy y se desarrollaron los pilares fundamentales de las ciencias y el arte. La política, antes reservada para pocos, comenzó en ese lugar a ser ejercida por una mayor cantidad de personas y surgió el sistema democrático de gobierno. Por todo ello, suele decirse que la cultura griega sentó las bases de nuestra civilización occidental. Nosotros vamos a tocar el tema de la Grecia arcaica. La Grecia arcaica fue el periodo de la Grecia antigua comprendida entre los años 800 a.C. y 490 a.C. Vamos a destacar los siguientes conceptos. Vamos a hablar sobre Grecia, su ubicación geográfica, la importancia de las polis griegas y la democracia en Atenas. Primero que nada, en la ubicación geográfica, la Grecia antigua comprende la parte meridional de una península de los Balcanes. La palabra Balcán significa montaña, es por eso que este territorio es montañoso y quebrado, con costas muy recortadas. Los griegos tuvieron que lanzarse al mar debido a las barreras naturales que les impedían su proyección hacia el interior del continente. La antigua Grecia tenía por límites al norte la Iliria y la Macedonia, al oriente el mar Egeo y al occidente el mar Jónico y al sur la fusión de estos. A continuación vamos a ver la importancia de las polis griegas. En esta etapa arcaica surgen las polis griegas, que eran ciudades-estado independientes con centro urbano propio y campo a sus alrededores, que además estas polis contaban con sus propias leyes, moneda, ejército y gobierno. La forma de gobierno de las polis varió con cada ciudad y a lo largo de las épocas. Podía estar a cargo de un rey que actuaba en nombre de todos, es decir, una monarquía, un consejo de ciudadanos, es decir, una oligarquía, o también por último la totalidad de los ciudadanos reunidos en asamblea, esto es decir, que era una democracia. Acá podemos ver las distintas partes de las polis griegas, haciendo clic en el anuncio en la aplicación Genial y podemos ver las distintas partes de lo que era la ciudad y un poco el campo de las polis griegas y su ubicación territorial estratégica. Se puede agregar que las ciudades griegas no constituyeron un estado unificado políticamente, pero estaban unidas por lazos culturales. Sus habitantes hablaban la misma lengua, mantenían costumbres similares y adoraban a los mismos dioses. En estas polis griegas podemos destacar dos importantes. Una de ellas es Esparta. Esparta, dentro de sus fronteras, se mantuvo con un estricto régimen militar y político, mientras otras ciudades emigraban hacia sistemas más participativos en lo político. Esparta concentró su poder solo en la clase alta de su sociedad. La educación de los espartanos se vinculaba con la necesidad de mantener su régimen militar y político. Así que la educación tenía reglas rigurosas en la disciplina, obediencia y sometimiento hacia la autoridad. El objetivo de la educación era formar ciudadanos obedecientes y valientes guerreros. En Esparta gobernaban reyes de distintas familias que se pasaban los cargos por herencia. Distinto era así la situación de la siguiente polis, la polis de Atenas. Atenas, en cambio, que fue fundada por los jonios en el Ática, tenía un sistema social y político que fue cambiando a lo largo del tiempo. En primera medida, el régimen político fue aristocrático, es decir, que el gobierno estaba en manos de las familias más ricas. Luego, a través de una serie de reformas, se transformó paulatinamente en un sistema democrático en el que participaba un número mayor de personas.
Ahora hablamos de la democracia. La palabra democracia, que viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, el poder que es del pueblo. Surge la democracia aproximadamente en el año 500 a.C. Es la forma de gobierno en la que el poder político es comandado por los ciudadanos, como ya dijimos. Esta democracia está administrada a través de las asambleas, donde solo participaba un 25% de la población, que eran los hombres libres. El otro 75% estaba formado por mujeres, niños y esclavos. En estas asambleas se debatían leyes, impuestos y diferentes medidas dentro del Estado. Luego estaban los magistrados, que eran hombres que controlaban a las asambleas populares, es decir, las decisiones que en ellas se tomaban, y estos hombres podían aprobar o rechazar estas ideas o propuestas. Y por último estaban los llamados Consejo de los 500, que era una etapa superior y tenían como función controlar a los magistrados. Por último, podemos observar una línea de tiempo de las distintas etapas de Grecia antigua. Podemos ver, en primera medida, la civilización minoica que dio inicio a toda la cultura griega, que se dio desde el año 3000 a.C. al 1400 aproximadamente. La civilización micénica del 1400 a.C. hasta el 1100 aproximadamente. La etapa oscura, que es la anterior a la que estamos estudiando ahora, se dio desde el 1100 a.C. aproximadamente hasta el 800 a.C. y la etapa arcaica de 800 a.C. hasta el 490 a.C. Y por último, la etapa clásica del 490 a.C. hasta los 30 años antes de Cristo.